Hola, ¿cómo están? Quiero primero que nada darles la bienvenida a este Summit, octavo Summit ya de País Digital y contarles un poco hoy día de cómo enfrentamos el tema de la pandemia del coronavirus y la transformación digital asociada a los dos últimos años que nos sirvió mucho en esta pasada. Así es que les cuento primero que nada cómo se desató este proceso tan complejo, tan extraordinario, tan inédito en la Universidad del Desarrollo. Eh, Recuerden que hacia comienzos de marzo, incluso fines de febrero, el coronavirus era todavía una especie de fenómeno que ocurría en otras latitudes, en otros continentes. Habíamos visto unas imágenes terribles de Wuhan, en China. Sabíamos que en Italia y en España estaban ocurriendo fenómenos totalmente sin precedentes. Estaban ocurriendo cosas que habían alterado totalmente la vida de estos países mucho más civilizados, avanzados y con medios que el nuestro. Y por lo mismo hubo una noticia que el domingo 25 de febrero, temprano en la mañana, me llamó la atención y que me obligó a reflexionar sobre lo que se venía. Le comuniqué rápidamente a las demás autoridades superiores de la universidad que en Italia se había llegado a un punto que marcaba realmente que esto era gravísimo. Se había suspendido una fecha del calcio. Y para los italianos el calcio es una religión, es algo que no se suspende en ningún evento, es algo que para que se haya suspendido tiene que haber realmente habido una situación fuera de control. Al día siguiente, Paulo Vial, el director del Instituto de Ciencia e Innovación en Medicina, mandó un email bastante más reflexivo respecto de lo que podía estar ocurriendo, porque él había estado leyendo, él había estado siguiendo la noticia de la pandemia desde su punto de vista de experto, de infectólogo. Y él nos habló por primera vez ese lunes 26 en la tarde de que aquí podíamos llegar incluso a tener que suspender clases y otras actividades, lo que era en ese momento todavía una novedad. Al día siguiente, Ricardo Ronco, el decano de la Facultad de Medicina, hizo algo similar. Él advirtió que en el MinSal ya le habían dicho que de progresar la pandemia, nuestros internos, nuestros alumnos de sexto y séptimo año de medicina, tenían que estar disponibles para que la autoridad se hiciera ayudar por ello. Los hechos se desarrollaron en forma tremendamente rápida, tremendamente vertiginosa. Hay que pensar que el sábado 14 de marzo en la mañana, nosotros tuvimos una actividad con 2.500 alumnos en la Universidad del Desarrollo. Fue la recepción que hicimos a los alumnos de primer año. El sábado en la tarde, la Universidad Católica primero, la Universidad de Chile después, dijeron que suspendían sus actividades presenciales. Nosotros esa mañana nos habíamos despedido con un hasta el lunes, nos vemos pasado mañana. Pero viendo lo que estaba ocurriendo, el domingo convoqué a un grupo amplio de expertos, desde, por supuesto, ciencias biológicas, infectólogos, inmunólogos, más la gente que maneja la universidad en la parte académica, en la parte de recursos humanos. Y después de una hora, de 3 horas de reunión, resolvimos que había que suspender las clases presenciales. Esa misma tarde, un grupo de 25 personas, lideradas por el prorector Ernesto Silva, se reunió por varias horas y al día siguiente, el lunes 16, a las 8 de la mañana, estábamos ya en clases en línea. Esto que aparece como una cosa realmente difícil de creer, se debe al aprendizaje que habíamos tenido en octubre del año 2019 y se debe también a las capacidades que habíamos instalado a lo largo de los últimos 2 años en la universidad, en nuestro proceso de transformación digital. Les cuento un poco primero de cómo es el contexto del sistema universitario chileno. Este es muy competitivo, muy dinámico. Hay cerca de 60 instituciones de diversos perfiles, de características muy distintas en cuanto a sus académicos, al tipo de alumnos que convocan, a las regiones en las que realizamos nuestras actividades y competimos permanentemente. Las universidades no tienen valor bursátil, es bien sabido. Lo que tenemos es prestigio. Y el prestigio se construye a lo largo de tiempos muy largos. Se constituye a través de los años. Y
Esto, por supuesto, es un problema para las universidades más nuevas, para las universidades que nacimos en los últimos 30 o 35 años, pero las crisis, como la que vivimos ahora, a contar de marzo, o como la que se vivió a contar de octubre de 2019, proveen una gigantesca oportunidad para que las universidades más nuevas muestren realmente lo que son, para que puedan desempeñarse en un campo donde el prestigio ayuda menos, donde lo que vale es la capacidad de ejecutar, la capacidad de innovar, la capacidad de hacer las cosas mejor que los demás. En los últimos años, nosotros hemos construido una organización extremadamente flexible, con una cultura de flexibilidad e innovación. Y esto es crucial. Esto es crucial para entender por qué pudimos reaccionar de la manera que lo hicimos. Hace años atrás ya instalamos un nuevo sistema curricular al que llamamos UDD Futuro. Era como el núcleo de nuestro plan institucional 2016-2020. Y este busca darle a los alumnos, a los egresados, darles competencias que normalmente el sistema universitario en Chile no estaba dando lo suficiente. Nosotros escuchábamos del mercado que los empleadores nos decían, los alumnos de repente, o los egresados, perdón, saben mucho de esto y les falta, no saben suficiente de cómo comunicar una idea, no saben suficiente de cómo liderar un grupo, no son suficientemente buenos trabajando en forma interdisciplinaria. Y nosotros nos hemos abocado en los últimos 5 años en darle esas competencias a todos nuestros alumnos y egresados, independientemente de la disciplina de que se trate. El año 2018, y este es un punto fundamental, iniciamos nuestro proceso de transformación digital. En enero de ese año, esta idea fue llevada al Consejo de Decanos, que es como el consejo donde decidimos la vida académica de la universidad, y ahí decidimos que había llegado el momento de darle con mucha fuerza, con recursos y con todo el entusiasmo al proceso de transformación digital. Realizamos un plan de inversión, trajimos Canvas a la universidad. Hoy día todas las universidades hablan de Canvas, es la plataforma que en el planeta se impuso como la más potente, pero a comienzos del 2018 no era usual que las universidades la tuvieran. Nosotros la estábamos usando desde marzo del 2018 como un elemento de apoyo que en octubre del 2019 resultó ser la solución a los problemas muy graves que tuvimos en nuestra sede de Concepción. Por último, hemos puesto acento en el lifelong learning y hemos aumentado nuestra oferta de programas online en este mismo periodo, en estos últimos 2 años, lo que nos sirvió mucho cuando ocurrió todo lo que ustedes conocen a contar de marzo de este año. Algunas cosas concretas que hicimos entonces fue impulsar un cambio cultural, construimos capacidades institucionales, el Instituto de Data Science, el Centro de Transformación Digital, en fin, una serie de instrumentos que nos han servido para enfrentar la pandemia que todos estamos sufriendo de manera muy exitosa, a mi juicio. Nosotros teníamos, y aquí vuelvo a lo que pasó en Concepción, teníamos una capacidad instalada que estaba muy por sobre lo que tenía el promedio del sistema chileno. Y los incidentes que se produjeron cerca de las instalaciones de la Universidad del Desarrollo a contar del 18 de octubre hicieron imposible retomar las clases presenciales. Y por lo tanto, durante 2 meses tuvimos una sede completa funcionando en línea. El aprendizaje realizado durante esos 2 meses, en que tuvimos cerca de 2.000 conferencias realizadas, en que entendimos bien cómo había que flexibilizar el calendario académico, por ejemplo, desacoplando lo que ocurría en una facultad y en otra, nos permitió, llegado marzo del 2020, enfrentar el proceso con un conocimiento, con una capacidad, con una tranquilidad que muchas instituciones, por supuesto, no tenían. Recuerdo entonces cómo fue el calendario de comienzos de año. Nosotros habíamos decidido, porque pensábamos que venía un año violento, habíamos decidido comenzar las clases muy temprano. Nuestros alumnos antiguos tuvieron su primera clase el lunes 2 de marzo, cosa que por supuesto no les gustó nada, pero que tenía como objetivo el poder llevar a cabo el año académico completo, terminarlo antes de la Navidad, para el caso en que hubiese que suspender clases. Hoy día es todo coronavirus, pero
hay que recordar lo que ocurría en el verano de este año, cuando se anticipaba que marzo iba a ser un mes extremadamente complicado. El 16 de marzo partieron las clases los alumnos nuevos. Hay que pensar que estos alumnos nuevos todavía se estaban matriculando. A raíz del sabotaje a la PSU, el proceso de matrículas de alumnos nuevos para todo el sistema chileno ocurrió entre el 10 de marzo y el 19 de marzo. Nosotros decidimos partir las clases aún con este proceso inconcluso, porque sabemos que el 90% de los alumnos ya iba a estar matriculados a esas alturas, y porque queríamos conseguir lo mismo, que nuestros alumnos de primer año, aunque 2 semanas más tarde que el resto, estuviesen en condiciones de tener un año académico con vacaciones más cortas, probablemente a mitad de año, pero terminar antes de la Navidad, que es algo que todos los alumnos quieren, por supuesto. Y para darle una especie de golpe así de partida al año académico, el día 14 de marzo citamos a todos los alumnos de primer año, tanto en Concepción como en Santiago, a lo que llamamos el programa Puente, que es un día en que uno les hace una especie de inducción a la universidad. Les contamos desde cosas logísticas hasta cómo se va a desarrollar la relación entre ellos y su facultad, los recursos con los que se cuentan. En fin, es un día en que además los alumnos se conocen, cosa que resultó ser providencial en este caso, porque ese día se armaron muchos grupos de chat, muchos alumnos se conocieron, muchos pudieron tener ese contacto que hizo que después fuese más fácil trabajar en grupo y desarrollar actividades académicas pese a que no podían verse presencialmente. Y por último, el viernes 28 de febrero, esto es antes de que estuviese confirmado, si no me equivoco, el primer contagio en Chile, congregamos a lo que llamamos el Comité de Crisis Coronavirus, integrado por especialistas de todas las áreas. Y esto fue clave en el manejo de la pandemia, porque teníamos, por supuesto, médicos, epidemiólogos, inmunólogos, que aportaban el conocimiento técnico que era esencial para entender lo que podía pasar, pero también teníamos a la gente de recursos humanos, de la Vicerrectoría Económica por los temas logísticos, de la Vicerrectoría Académica, de comunicaciones, porque la comunicación jugó un rol fundamental en todos estos meses, y constituimos este comité que funcionó intensamente al comienzo, mucho menos ahora, porque las decisiones ya están básicamente tomadas, y decidimos entrar en modo de emergencia y gestión del coronavirus viernes 28 de febrero, insisto, antes de que en Chile todavía se conociese la magnitud de lo que podía venir. Decidimos entonces acelerar el plan de difusión, capacitación y preparación para el uso de Canvas. Teníamos muchos profesores en condiciones de usarlo, otros no estaban en condiciones, me encuentro entre esos. Yo soy profesor en la ciudad de Concepción, voy toda la semana a hacer clases y durante 4 meses no pude ir nunca más. Y tuve que hacer clases en Canvas a un grupo de 85 alumnos en un proceso que terminó siendo, a mi juicio y a juicio de ellos, que me pusieron buena nota, bastante exitoso. Decidimos suspender las actividades no académicas a contar del viernes 13 y decidimos además planificar un día de Canvas, para que ustedes vean lo rápido que sucedió todo esto. El día 20 de marzo, viernes, iba a ser un día en que íbamos a probar Canvas a todo lo ancho de la universidad. Íbamos a suspender las actividades presenciales y íbamos a probar Canvas en un día. Esto planteado en la semana que terminó el viernes 13 parecía revolucionario. La realidad nos llevó a que el lunes 15 en la mañana, el lunes 16 en la mañana, perdón, ya no había clases en ninguna universidad en Chile. Y nosotros teníamos cerca de 15.000 alumnos en clases online porque habíamos aprendido cómo hacerlo con la crisis de octubre. ¿Qué acciones tomamos a lo largo del semestre? ¿Qué evidencia hay del resultado de esto? Bueno, tuvimos 15.000 alumnos en clases no presenciales, con un 86% de asistencia. Los alumnos nos evalúan todos los semestres a fin del periodo, le ponen nota a sus alumnos y nosotros tenemos registro de esto a lo largo de los años. Obviamente una evaluación que se hace en forma anónima, y las evaluaciones del primer semestre del año 2020 fueron levemente mejor que las del año anterior, es decir, del último año comparable, y sobre todo de los alumnos de primer año. Los alumnos de primer año, los que entraron recién, evaluaron el proceso que vivieron durante el semestre mejor que lo que lo hicieron los alumnos de primer año el año 2019.
Como sabíamos que la progresión de la pandemia iba a traer problemas a nuestros alumnos y a sus familias, hicimos de inmediato un plan para poder ofrecer becas a quienes las requirieran. La Universidad del Desarrollo entrega habitualmente del orden de los 10 a 11 mil millones de pesos anuales en becas, que se asignan por diversos criterios que son principalmente académicos y de la condición socioeconómica de las personas. Aquí nos dimos cuenta que la situación ameritaba un fondo especial. Entonces, rehicimos el presupuesto de la universidad, lo redujimos en aproximadamente 2.500 millones de pesos y los pusimos a disposición de nuestros alumnos. 1.500 millones de pesos disponibles en el primer semestre y hubo 1.700 alumnos beneficiados y algo más de 1.000 millones en el segundo semestre con algo más de 2.000 alumnos beneficiados. Y respecto del teletrabajo, nos demoramos poco más de una semana en mandar como al 70% de la gente a la casa y a la vuelta de 2 semanas quedábamos trabajando en los campus menos del 10%. Evidentemente no todos pueden realizar teletrabajo porque no todas las labores se pueden hacer a distancia, pero puedo decir con satisfacción que alrededor del 80% de la gente está en teletrabajo. Decidimos además que la emergencia del COVID permitía desarrollar actividades específicas, y las hay de mucho tipo, y se las quiero comentar. La primera categoría son las de innovación más desarrollo, investigación más desarrollo más innovación. Y aquí obtuvimos muchos proyectos, ganamos muchos fondos de la ANID, 21 de ellos con investigadores solo de la Universidad del Desarrollo y otros 8 en actividades, en proyectos desarrollados con investigadores de otras universidades. Realizamos además un estudio de cero prevalencia, que fue una actividad conjunta de la Facultad de Medicina y la Facultad de Gobierno para medir cuántas personas habían adquirido inmunidad en la región metropolitana. Esto implicó testear a 1.900 personas casi para medir si es que tenían anticuerpos contra el virus. Y esto demostró que el número de personas con anticuerpos, por lo tanto, que habían tenido el virus, ya fuera sintomática o asintomáticamente, era muchas veces más que lo que está registrado en la información oficial, cosa que es bastante natural y que ha ocurrido en todas partes del mundo. Pero esta información solo la Universidad del Desarrollo fue capaz de generarla y de hecho este proyecto sigue más adelante. En septiembre, octubre deberíamos realizar una segunda vuelta para ver cuánta más gente ha tenido el virus, porque nosotros nos enteramos de los que son testeados, pero los que son testeados, por supuesto, es una cantidad limitada. También la Facultad de Ingeniería ahora, en un proyecto conjunto con Telefónica y con Cisco, mide la movilidad de las personas en la región metropolitana. Y en otras regiones también hemos hecho algo parecido. Esto por un proyecto que partió por allá por febrero y que estaba pensado para otros usos, pero que lo que hace en términos bien simples es que toma los datos de los celulares, totalmente anónimos, no hay nombres de personas detrás de cada número, y mide cuánto se desplaza la gente dentro de la región. Otro proyecto más es el ventilador modular, que la Universidad del Desarrollo, junto con la Universidad de Talca, sus facultades de ingeniería, desarrollaron, y que la gracia que tiene es que al ser modular es más fácil de reparar. Es como un Lego, es mucho más fácil echarlo a andar si es que alguna pieza falla. También, junto con esto, el Instituto de Ciencia e Innovación en Medicina tiene una empresa que se llama Biosoluciones y que ofrece asesoría para diseñar protocolos y para aprender a manejar la pandemia a empresas de la región metropolitana, del sur, del norte. Tenemos varias compañías mineras que se han involucrado en y esto tiene una importancia muy grande para lo que va a ser la vuelta a trabajar.
la vuelta a trabajar que si no se hace con los protocolos adecuados, si no se hace de la manera que corresponde, se puede ver francamente entorpecida y hasta detenida por los problemas de los rebrotes del COVID. Desarrollamos también un test para analizar presencia de anticuerpos. En fin, son muchas las cosas en las que la universidad ha aportado a la sociedad chilena en esta pasada. Nuestros alumnos, por su parte, no han parado en su acción social. Esto es una característica de los alumnos de la Universidad del Desarrollo que desarrollan muchos voluntariados habitualmente, trabajo de verano, invierno, liderazgo, etcétera. Y en esta oportunidad nos mantuvimos en esta senda, aún con las restricciones que implica la pandemia. Aportamos al Hospital Padre Hurtado, que es nuestro principal campo clínico de la Facultad de Medicina, ahí en la comuna de San Ramón, que fue el epicentro, fue en algún momento el centro médico donde más personas fallecían al día, fallecían 10, 12 personas todos los días. Y nuestra Facultad de Psicología los apoyó con un plan de atención gratuita, con un protocolo para sus profesionales, porque la verdad es que tuvieron que enfrentar una realidad durísima. Tanto en Santiago como en Concepción, la universidad tiene clínicas jurídicas en las que nuestros alumnos se preparan para lo que va a ser su desempeño profesional, y en ambas mantuvimos atención online a lo largo de todos estos meses, porque la gente evidentemente tiene que seguir resolviendo problemas de tipo judicial. Un voluntariado que vale la pena también ser destacado es el preuniversitario de la Universidad del Desarrollo. Nuestros alumnos hacen clase a alumnos de tercero y cuarto medio que están preparando la prueba de transición universitaria. Hubo mucha entrega de alimentos en el entorno del Hospital Padre Hurtado, ahí en la comuna de San Ramón, en Peñalolén, en Santiago. Aquí hay una imagen de uno que estaba especialmente orientado a los inmigrantes, en fin. Desarrollamos además una serie de programas que buscaban ayudar al resto de nuestra comunidad, que veíamos que estaba en problemas para desarrollar actividades bien específicas. Por ejemplo, la Facultad de Educación desarrolló una especie de manual de ayuda bien sofisticado y bien fácil de adoptar para los profesores que se encontraron de un día para otro con la necesidad de hacer clases en línea. No hay que olvidar que las universidades estaban relativamente preparadas para lo que nos tocó vivir, para esta enseñanza a distancia. Los colegios no lo estaban para nada. Y sus profesores requerían de una capacitación que muchas veces sus propios establecimientos no estaban en condiciones de entregar. Hemos realizado todo tipo de actividades de innovación, de emprendimiento para que nuestros alumnos, para que ellos puedan seguir vinculados con la universidad en aquellas cosas que nosotros normalmente les imprimimos como sello. Tenemos también, a contar de este mes, agosto y septiembre, tenemos unos programas de intercambio virtual, que quiere decir que un número importante de nuestros alumnos van a estar en clases en universidades fuera de Chile, en 3 continentes, en 11 países distintos, y alumnos de esas universidades van a estar en cursos nuestros que dictamos, la mayor parte de ellos en inglés, en este intercambio virtual. Yo calculo que van a ser unos 200 a 250 alumnos a final de cuentas. Nuestra Dirección de Asuntos Estudiantiles ha mantenido una cantidad de actividades que normalmente son presenciales en forma remota, realmente notables, desde el coro, el talento UDD, que es una especie de America's Got Talent, webinars, voluntariado, en fin. Hace muy poco atrás hicimos esta jornada para los estudiantes de primer año, a los que hemos dedicado una especial atención, y reunimos a más de 2.400 en línea a lo largo de toda una mañana. Hemos querido destacar también la labor que han desarrollado los alumnos y egresados de nuestras carreras de la salud, a los que les ha tocado la parte más dura, sin duda, algunos en los centros clínicos, otros en el back office, pero les ha tocado tremendamente duro y han sacado adelante tareas muy valiosas y muy difíciles.
También hemos tenido una cantidad significativa de eventos de extensión, más de 500, del tipo más variado, desde entrevistas a personajes interesantes hasta cosas culturales, de entretención, en fin. En esto no le ha faltado a nuestra comunidad la posibilidad de tener contenidos a los cuales acceder. UDD TV, nuestro canal de televisión, tuvo más de 20.000 participantes conectados durante el semestre. Ahora, como les comenté al comienzo, la comunicación ha sido esencial en esto. Porque todos nos encontramos de un día para otro en una realidad distinta, en una realidad que era totalmente nueva y con un camino por delante bien difícil de adivinar. Nuestra comunicación ha sido, primero que nada, estratégica. Hemos tratado de comunicarle a nuestra comunidad qué es lo que queremos hacer, dónde estábamos parados, a dónde queríamos llegar. Así, desde el primer minuto les dijimos que estábamos en condiciones de sacar adelante el semestre con un estándar de calidad que era lo mejor posible disponible en Chile. Y a eso nos hemos sujetado, a esa restricción nos hemos sujetado durante los 4 y más meses que llevamos ya. Segundo, la comunicación ha sido centralizada, y centralizada porque un riesgo que había acá es que al comunicarse en forma más descentralizada, los mensajes no fuesen totalmente coherentes y eso podía producir confusión en la comunidad. Hemos sido proactivos en comunicar, es decir, no esperamos a que nos pregunten, sino que apenas tenemos novedades las comunicamos y con mensajes diferenciados para distintos stakeholders. Hay cosas que comunicamos a toda la comunidad universitaria, pero hay otras que se las comunicamos a los estudiantes, o a los colaboradores, o a los profesores, etc. Y por supuesto, nuestra preocupación principal ha estado puesta en los alumnos, que son el centro de nuestro quehacer. Hemos utilizado la web y las redes sociales en forma intensa. Tenemos cerca de 15.000 seguidores en Instagram, casi 40.000 en Facebook, y por lo tanto tenemos la capacidad de comunicar rápidamente. Cada vez que hemos tenido un cambio en algo, medidas académicas, las becas, el calendario académico, lo hacemos por esta vía y los alumnos se informan muy rápidamente, como ustedes podrán suponer. Un comentario ahora sobre los aportes de la universidad en estos tiempos de pandemia. Hemos estado permanentemente en los medios, primero que nada, estableciendo el caso de por qué el reducir los aranceles de las universidades no hace sentido, y no hace sentido porque las universidades tienen estructuras presupuestarias tremendamente rígidas y rebajar estos presupuestos es muy, muy difícil. En un año no es una cosa que se puede hacer y la mayor parte de los gastos de las universidades son bastante fijos y el resto son básicamente en remuneraciones. Fuimos los primeros en mostrar, en contarle a la comunidad chilena que venía el COVID y que iba a implicar tener que irnos a actividades telepresenciales. Lo hicimos antes que los demás porque nuestros infectólogos, porque nuestros expertos nos advirtieron que era lo que se venía con una probabilidad muy alta y nosotros quisimos que se supiera y que la gente se preparara. Nuestros expertos en inmunología, nuestros expertos en epidemias han estado permanentemente en los medios entregando información para que la población esté con lo último de lo que se sabe. También la gente de la Facultad de Ingeniería ha tenido una presencia permanente explicando cómo con el manejo de datos se puede predecir lo que va a ocurrir con el virus y se puede tener especial cuidado respecto de ciertas acciones o qué sectores hay que tratar de confinar o en qué días del mes se produce más movilidad y por lo tanto más riesgo, en fin. Nuestros internos y nuestros
egresados de medicina han jugado, como les decía hace un rato atrás, el rol más complejo, el rol más duro. A ellos les ha tocado estar en la primera línea, a ellos les ha tocado enfrentar la muerte en forma diaria y a mi juicio se desempeñaron en forma extraordinaria. Nosotros medimos cuánto resultado tuvo este propósito de la Universidad del Desarrollo de desplegarse para ayudar a enfrentar la pandemia y por lo menos en los medios tuvimos un resultado absolutamente extraordinario. Ahora, esto tiene que ver con el hecho que nosotros a lo largo de los años habíamos construido capacidades. Habíamos construido capacidades en el Instituto de Data Science, en el Instituto de Ciencia e Innovación en Medicina, pero también en nuestra vicerrectoría de pregrado. Nosotros hace 2 años decidimos que íbamos a empujar con fuerza la transformación digital y que íbamos a hacer que la experiencia de nuestros alumnos fuese cada vez más completa en el tema digital. Y esto en todas las disciplinas. Desarrollamos un proyecto hace un par de años atrás llamado Realitech, que ganó un fondo importante del Ministerio de Educación y que nos va a permitir darles una experiencia digital a alumnos de las carreras de la salud, porque además los campos clínicos en el largo plazo van a ser más escasos probablemente, tal como ha ocurrido en países más desarrollados, pero también alumnos de psicología, de arquitectura y diseño, de economía y negocios, en fin. Estamos empujando el desarrollo de capacidades que van a permitir que la experiencia universitaria en el futuro tenga de presencial y de digital, en porcentaje que es imposible determinar por ahora, pero que sin duda nos van a sorprender. Ahora, para terminar, algunas ideas muy breves respecto de cómo yo creo que esto va a impactar el futuro, cómo esta crisis va a impactar el futuro de las universidades y de la nuestra en particular. En el año 2020 ya hubo una caída en la matrícula del sistema de educación superior en Chile. Como 10.000 alumnos menos se matricularon. Hoy día estamos viendo como las familias en Chile en general están viendo caer su ingreso. Es muy probable que por lo que se viene en términos económicos, la empleabilidad de los profesionales en Chile caiga, sobre todo de los que recién entran al mercado del trabajo. Y por lo tanto, las universidades, como una consecuencia de todo esto, van a contar con menos recursos. Esto va a ser un tremendo desafío que, la verdad, todavía no sabemos cómo abordar las universidades, pero va a ser un problema, va a ser un desafío, va a ser una carga con la que vamos a tener que vivir en los próximos años. A mi juicio, en términos generales, en términos cuáles son las cosas que uno tiene que tener en las instituciones para poder enfrentar, aún sin tener soluciones específicas. Se necesitan organizaciones flexibles, se necesita capacidad de innovación, porque se van a producir oportunidades online. Mucho se ha hablado de ellas, así que no voy a abundar sobre esto, pero las clases online, las actividades online, nos han abierto un mundo de oportunidades y vamos a ver cómo aprovecharlas. Pero también van a aparecer amenazas online. Por ir a las más evidentes, hoy día hacer clases a distancia es muy fácil y hay universidades y otras organizaciones que se dedican a la educación en muchas partes del mundo que van a querer capturar una parte del mercado en Latinoamérica y en Chile en particular. Y eso es una amenaza que vamos a tener que saber enfrentar. Yo creo que después de esta pandemia y en los años siguientes, uno de los resultados que va a haber es que alguna gente va a quedarse haciendo teletrabajo. No es posible saber cuántos, no es posible saber qué funciones y qué tipo de personas son las más aptas para el teletrabajo, pero sin duda algo de esto va a haber en el futuro. No me atrevo a aventurar qué porcentaje, pero algo va a haber. Va a haber, por lo tanto, un trade-off entre infraestructura y tecnología. Se va a invertir cada vez, en términos relativos, menos en infraestructura, menos en edificios, en metros cuadrados, más en tecnología, en ancho de banda, en equipos más sofisticados, en fin. Y yo creo que tanto en el pregrado como en el posgrado, entre un 20 y un 25% de las actividades en el futuro bastante próximo, van a estar online.
Y esto va a requerir que tanto los evaluadores, tanto los que confeccionan rankings, entiendan esto y cambien los criterios con los que evalúan, porque si no van a estar absolutamente pasados de moda. Eso es lo que les quería contar hoy día. Muchas gracias.